Capítulo 6. Bab. Invocación a Bab. Bab, clavo de la unión, gancho sagrado entre lo alto y lo bajo. Tú que no haces ruido pero mantienes el cielo unido a la tierra. Tú que no alardeas pero sostienes el pacto. Hoy te invoco como vínculo, como columna, como presencia que no separa, sino que une lo fragmentado. Bab, hazme canal del cielo, puente entre mundos, sello entre el verbo y la materia. Que lo que hable no sea mío, sino testimonio de la unión sagrada. Que lo que escriba sea lo que él quiso decir y nadie más dijo. Que lo que soy, una vez más, recuerde que no se camina sola cuando se camina en propósito. Bab, entra en mí, une mis pedazos y clávame si es necesario, pero a la voluntad divina y no a mis propios miedos. Diario sagrado. Hoy me desperté con la necesidad de recordar, no un recuerdo concreto, sino esa sensación que me estaba olvidando de algo esencial. Como cuando vas a salir de casa y sientes que te dejas algo atrás, pero no es una llave, ni un teléfono, es un trozo del alma. Me quedé un rato más en la cama, mirando el techo. La mente intentaba hacer listas, el cuerpo quería activarse, pero el alma pedía espera, y yo, por una vez, la escuché. Me incorporé lentamente. Cada movimiento pesaba como si arrastrara siglos de memorias no digeridas. Y entendí. Eso que sentía no era cansancio, era desconexión. El hilo se había aflojado, no roto, pero sí tenso, lejano, como si la unión con lo alto hubiese sido opacada por la urgencia del mundo. Y por eso vino Bab, no como un grito, ni como una iluminación repentina, sino como una brisa leve que me dijo: todavía estás a tiempo de volver a unir lo que se ha separado. Encendí el fuego de la cocina, no para cocinar, sino para recordar que el fuego también es unión, elemento que une el agua al grano, el cuerpo al alimento, la voluntad al acto. Mientras el agua hervía, me quedé mirando las burbujas que surgían en la superficie, y fue ahí, en esa tontería cotidiana, donde sentía Bab. Porque Bab no baja cuando hace rituales grandiosos. Bab baja cuando haces de lo pequeño algo consciente, cuando comprendes que el cielo también se manifiesta en un hervidor de agua, si tu mirada está despierta. Me serví la infusión y la llevé al altar, la taza humeante sobre el cuenco de sal, como si ambos se necesitaran para sellar algo invisible. Y ahí, en ese rincón que ya conoce todo en mis silencios, me arrodillé, no para pedir, no para decretar, sino para alinear, para decir con el cuerpo: estoy aquí, une en mí lo que se quebró, porque sí, algo en mí se había quebrado, una línea fina, imperceptible, como una grieta en el vidrio que solo se ve a contraluz, pero estaba. Era la desconexión de los últimos días, el cansancio, la frustración acumulada por los errores, los retrasos, las veces que las cosas no salieron como soñé. Y ahí, en ese altar encendido, solté todo. No con palabras, con presencia, con respiración, con verdad. Bab no necesita confesiones, necesita alineación. Mis manos descansaban sobre las piernas, abiertas, sin tensión, sin fingir control. El silencio del cuarto se volvió profundo, como si el aire mismo se hubiese detenido a escucharme, y entonces lo supe. Bab ya estaba ahí. No afuera, en mí, uniendo lo que yo no podía ver, cosiendo con hilos invisibles cada parte de mí que se había separado por dolor, por cansancio, por el peso de cargar tanto por tantos. Él también estaba. No lo vi, no lo escuché, pero su presencia me atravesaba la piel como un perfume sin forma. Y algo se rompió, o más bien, se soltó. Las lágrimas vinieron, no como desahogo, como restauración, como agua que lava las uniones gastadas. Y supe que no tenía que hacer nada más.
solo sostener ese instante donde el alma vuelve a recordar que no está sola, donde el propósito ya no es una carga, sino una cuerda dorada que nos une a todos. Me vi desde afuera por un instante, mujer de rodillas, con el rostro empapado de sal y el cuerpo vibrando bajo la luz de una vela. Y sentí ternura, una ternura antigua, como la que Dios siente al mirar su creación sin pedirle nada a cambio. Me levanté despacio. El cuerpo estaba más liviano, no por haber descansado, sino por haber sido reconectado. Tomé el cuaderno con las páginas ya manchadas de tinta y lágrimas y escribí con letra firme: hoy el cielo y la tierra volvieron a besarse en mí. Y eso fue suficiente. Ese fue mi pacto del día. Esa fue mi misión cumplida. Él lo había sellado y yo ya podía volver a caminar. El día se volvió dorado, no por el sol, sino por la calma que vino después del reencuentro. Era como si la casa respirara conmigo, como si cada objeto dijera gracias en silencio, como si el reino se estuviera reconstruyendo, no en piedra ni palabra, sino en ese instante donde ya no hay separación. Preparé mi espacio de trabajo con manos lentas, no por pereza, sino por reverencia. Cada cosa en su lugar, el vaso de agua, el cuarzo rosa, el cuaderno consagrado y sobre todo la intención. Porque cuando Bab se encarna, hasta lo invisible toma forma, hasta lo eterno se vuelve palabra. Me senté frente al teclado y no pensé en lo que debía escribir, solo dejé que las manos hablaran. Y lo que salió no fue texto, fue alineación, fue fidelidad a algo que no se explica. Fue la certeza de estar cumpliendo la única tarea que importa, ser canal entre mundos. Por eso va, por eso el clavo, porque hay días en que el alma se dispersa y otros en que recuerda que fue forjada para unir. Cuando cerré el portátil, la vela seguía encendida y el aire olía a promesa cumplida. Recogí mi pelo en un lazo suave como quien se recoge a sí misma. Me abracé y no como consuelo, sino como testimonio. El alma volvió a casa y el cielo también. Esa noche, mientras apagaba las luces, algo dentro de mí seguía encendido. No era emoción, era certeza. Caminé por la casa en penumbra, como quien pasea por un templo después de la ceremonia. Todo había cambiado, aunque nada se moviera. Toqué el marco de la puerta, el respaldo de la silla, la manta sobre el sillón, y sentí que cada cosa había sido testigo de mi restauración, de ese instante secreto en que la separación se disuelve y el alma vuelve a sentir que pertenece. Fui al espejo no para mirarme, para encontrarme, y me vi, no hermosa, ni fuerte, ni especial, sino completa. Como si por fin las partes rotas se hubiesen abrazado, como si los hilos del pasado de las vidas anteriores, de los karmas que uno arrastra sin saber, hubieran sido tejidas de nuevo, pero esta vez con oro. Y supe que Bab no era solo un clavo que une, era una promesa. Nada que fue verdad en el alma puede separarse para siempre. Me senté en la cama sin prisa, dejando que el cuerpo sintiera su peso. No el peso de la carga, sino el de estar encarnada, presente, real. Y antes de cerrar los ojos, le hablé a él. No te vayas, quédate, aunque no te vea, aunque no te escuche. Quédate en mis gestos, en mis manos, en mi sombra. Y no sé si respondió, pero sentí un calor sutil en el pecho, como si algo se hubiese apoyado sobre mí para velar mi sueño. Y dormí, no como quien se rinde, sino como quien ha vuelto a casa, como quien ha sido de vuelta a casa. Desperté sin alarma, sin sobresalto, con esa paz tan rara que a veces visita el cuerpo después de una noche de restitución. No salté de la cama, me quedé ahí, sintiendo el peso de la sábana sobre el vientre y la presencia del espíritu como si aún estuviera cubriéndome con su manto.
Los rayos del sol entraban oblicuos por la ventana y la casa respiraba conmigo, como si todo hubiese sido reconsagrado mientras dormía. Bab no solo une, Bab alinea, y yo me sentía por fin alineada. Fui a la cocina y tomé el cuenco con la sal consagrada. La coloqué en el centro de la mesa y lo rodeé con mis manos. No hice ritual, ni pronuncié palabras, solo dejé que la vibración hablara por mí. Sentí en la palma de mis manos un calor suave, como si algo respondiera, como si el universo dijera: sí, te escucho, sigo aquí. Y me emocioné, porque llevaba días sintiendo que no llegaba, que todo se ralentizaba, que ni los textos fluían, ni las conexiones, ni el fuego, y hoy todo era distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque la grieta se había cerrado, porque la línea estaba de nuevo trazada entre el cielo y yo, entre el reino y mi garganta. Volví a escribir y esta vez no pensé, solo dejé que fluyera lo que estaba contenido desde hacía días. Las palabras salían como agua, como si la pluma se hubiese estado conteniendo por respeto, esperando a que mi alma volviera a estar lista. Y en el texto no hablaba de mística, ni de ángeles, ni de profecías. Hablaba de cosas pequeñas, de lo cotidiano, de la risa de los niños, de la forma en que una mujer parte el pan, del abrazo de una madre que no sabe que es ángel. Y entonces comprendí que Bab no es solo puente entre lo alto y lo bajo, es también unión entre lo visible, entre lo invisible y lo humano, entre lo que no se nombra y lo que se toca con las manos. Me detuve un momento y me quedé mirando la palabra que acababa de escribir: presencia. Y fue como si esa palabra hubiese invocado algo más, porque la sentí clara, sutil, amorosa y viva. No era una presencia que enseñara, era una que sostenía. No venía a corregirme, venía a acompañarme. Y eso lo cambió todo. Esa tarde encendí el incienso que guardo para días sagrados. Y antes de que el humo se elevara, le hablé al fuego. No me dejes volver a dividirme. No me permitas olvidar la línea de oro que nos une. Sujétame aunque no lo pida. Sella en mí la memoria de esta unión. Y sentí que algo se escribía dentro de mí, no con tinta, con luz, una línea, un símbolo, un nombre, un pacto. Y lo entendí. Bab no es solo conexión, Bab es juramento, es alianza, es amor que no se rompe. Cerré el día como se cierra una puerta antigua, con suavidad, con gratitud, con la certeza de que al otro lado queda algo que ya ha sido completado. Y antes de apagar la última vela, escribí en mi cuaderno sagrado: hoy el reino no se construyó con palabras. Hoy el reino se selló con unión. Y eso también es sagrado.